Para recordar un poco donde nos quedamos hace un par de semanas, ¿os acordáis que los primeros versículos del capítulo 28, el autor nos habla un poco de David y cuál es la situación terrible en la que se encontraba? La situación tan inestable que no sabía muy bien cómo solucionarla. Y es que recordáis que David se había pasado a la frontera, al lado de los filisteos, estaba al servicio del rey Aquis de Gat, pues era su rey en este momento, estaba como un mercenario bajo el gobierno del rey Aquis de los filisteos, y resulta que los filisteos habían reunido un gran contingente, se habían unido las 5 ciudades de los filisteos para ir a atacar. Recordáis que estaba en el valle de Jezreel, a un lado del valle estaban los filisteos, a otro lado del valle, en el monte Gilboa, estaban los israelitas, y allí fue donde Saúl vio el gran ejército de los filisteos y tuvo tanto miedo y fue a consultar por medio de la medium en Endor al difunto Samuel, en esta escena tan dantesca que vimos el otro día. Pero David se encontraba entre la espada y la espada, ni siquiera entre la espada y la pared, porque David, estando al servicio del rey de los filisteos, debía obedecer a su rey y en caso de que se rebelara contra los filisteos, estaba dentro del ejército de los filisteos y le iban a acribillar. Pero es que si se lanzaba hacia adelante al ataque, iba a atacar a su propio pueblo, a Israel. Entonces, por lo tanto, se habría despedido de su derecho porque los israelitas nunca querrían a un David, enemigo de Israel, como rey sobre Israel. Entonces, David está en una situación muy, muy comprometida, en la que su careta de siervo del rey Aquis se tenía que quitar, en el que hiciera lo que hiciera, la cosa iba a salir mal. Estaba en una situación que desde luego pintaba muy, pero que muy mal. Vamos a leer capítulo 29 y 30 del primer libro de Samuel. Dice así: reunieron los filisteos todos sus ejércitos en Afec, mientras los israelitas acamparon junto a la fuente que está en Jezreel. Y los príncipes de los filisteos iban avanzando por cientos y por miles, y David y sus hombres marchaban en la retaguardia con Aquis. Entonces los jefes de los filisteos dijeron: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis dijo a los jefes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo todos estos días? O más bien, estos años, pues no he hallado falta en él desde el día en el que se pasó a mí hasta hoy. Pero los jefes de los filisteos se enojaron contra él y dijeron: haz volver a ese hombre y que se vuelva al lugar que le asignaste. Y no le permitas que descienda a la batalla con nosotros, no sea que en la batalla se convierta en nuestro adversario. Pues ¿con qué podría hacerse él aceptable a su señor? ¿No sería con las cabezas de todos estos hombres? ¿No es este David, de quienes cantaban en las danzas diciendo: Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000? Y Aquis llamó a David y le dijo: vive el Señor, que tú has sido recto. Tu salir y tu entrar en el ejército conmigo son agradables a mis ojos, pues no he hallado mal en ti desde el día en que pasaste a mí hasta hoy. Sin embargo, no eres agradable a los ojos de los príncipes. Ahora pues, vuélvete y vete en paz, para que no desagrades a los príncipes de los filisteos. Y David dijo a Aquis: ¿pero qué he hecho? ¿Y qué has hallado en tu siervo desde el día en que estuve delante de ti hasta hoy? Para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey. Respondió Aquis y dijo a David: yo sé que eres grato a mis ojos como un ángel de Dios. Sin embargo, los jefes de los filisteos han dicho: no debes subir con nosotros a la batalla. Por tanto, levántate muy de mañana con los siervos de tu señor que han venido contigo, y luego que os hayáis levantado temprano y haya claridad, partid. David pues se levantó temprano, él y sus hombres, para salir por la mañana y regresar a la tierra de los filisteos. Y los filisteos subieron a Jezreel. Y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Siclag al tercer día, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev y contra Siclag, y habían asolado a Siclag y la habían incendiado, y se llevaron cautivas a las mujeres de todos los que estaban allí, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie, pues se los llevaron y siguieron su camino. Cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, he aquí que había sido quemada, y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron la voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel, habían sido llevadas cautivas. Y David estaba muy angustiado, porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar llevó el efod a David. Y David consultó al Señor, diciendo:
¿perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y él respondió, persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás a todos. Partió pues David, él y los 600 hombres que estaban con él, y llegaron hasta el torrente Besor, donde se quedaron algunos rezagados. Pero David siguió adelante, él y 400 hombres, porque 200 que estaban demasiado fatigados para cruzar el torrente Besor se quedaron atrás. Y hallaron en el campo a un egipcio, y se lo llevaron a David, le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. También le dieron un pedazo de torta de higos y 2 racimos de uvas pasas y comió, y su espíritu se reanimó, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y David le dijo, ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Él dijo, soy un joven de Egipto, siervo de una malecita. Mi amo me dejó atrás cuando me enfermé hace 3 días. Hicimos una incursión contra el Negev de los cereteos, contra el de Judá, contra el Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Entonces David le dijo, ¿me llevarás a esa banda? Y él respondió, júrame por Dios que no me matarás, ni que me entregarás en manos de mi amo y te llevaré a esa banda. Cuando lo llevó, he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y bailando por el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde el anochecer hasta el atardecer del día siguiente. Ninguno de ellos escapó, excepto 400 jóvenes que se montaron en camellos y huyeron. David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado. También rescató a sus 2 mujeres. Nada de lo que era de ellos les faltó, pequeño o grande, hijos o hijas, botín o cualquier cosa que habían tomado para sí. David lo recuperó todo. David tomó también todas las ovejas y el ganado de los amalecitas, llevándolos delante de otros ganados, y decían, este es el botín de David. Cuando David llegó a donde estaban los 200 hombres, que demasiado fatigados para seguir a David, se habían quedado en el torrente Besor, estos salieron al encuentro de David y del pueblo que estaba con él, y David se acercó a ellos, al pueblo, y los saludó. Entonces todos los hombres malvados e indignos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos nada del botín que hemos recuperado, sino a cada hombre su mujer y sus hijos, para que se los lleven y se vayan. Pero David dijo, no debéis hacer así, hermanos míos, con lo que os ha dado el Señor, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano la banda que vino a nosotros. ¿Y quién nos escuchará sobre este asunto? Pues conforme a la parte que desciende a la batalla, así será la parte que se queda con el bagaje. Ellos recibirán lo mismo. Y así ha sido desde aquel día en adelante, en el que él lo estableció como estatuto y ordenanza para Israel hasta el día de hoy. Cuando llegó David a Siclag, mandó parte del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí el presente, un presente para vosotros del botín de los enemigos del Señor. Y lo envió a los de Betel, a los de Ramot de Negev, a los de Jatir, a los de Arorer, a los de Sifmot, a los de Estemoa, a los de Racal, a los de las ciudades de Jerameel, a los de las ciudades del Ceneo, a los de Orma, a los de Corasán, a los de Atac, a los de Hebrón y a todas las ciudades por donde David y sus hombres habían andado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por ser tan bueno, por esta historia, gracias por el corazón de tu siervo David, gracias por el buen ejemplo que él nos puede dar, y te pedimos que tú nos ayudes a escucharte en esta mañana, Señor, que tú abras nuestros corazones, los enternezcas y que nos hables por medio de tu Espíritu Santo a través de tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, pues el otro día nos quedamos en un punto en el que estaban los... Voy a poner el mapa. En el que estaban los... Este es el mismo mapa que teníamos el otro día. El valle de Jezreel era aquí abajo, donde se libraría la batalla, ¿verdad? Entonces decíamos que los filisteos estaban en Sunem, que está ahí, donde está ese puntito, y los israelitas estaban en el monte Gilboa. Desde ahí fue desde donde Saúl vio el gran ejército de los filisteos, ¿no? Vale, volvemos atrás en el tiempo. ¿Vale? Este capítulo, todo el capítulo 29, en el tiempo es antes del capítulo 28 que vimos el otro día, ¿vale? Entonces, tenemos un flashback aquí. ¿Por qué? ¿Recordáis que decíamos que los filisteos era una confederación de 5 ciudades-estado, ¿no? Con sus territorios. No era una nación unificada, como era en este momento Israel, el reino de Israel. Entonces había diferentes ciudades, una de ellas desde luego era Gat, donde reinaba el rey Aquis. Así que los filisteos, cuando se reunían todos para poder atacar a Israel sobre todo, pues tenían que ponerse de acuerdo los 5 reyes de los 5 reinos filisteos. En este caso se pusieron de acuerdo para reunir sus ejércitos antes de subir al valle de Jezreel, donde librarían esta batalla contra los israelitas en Afec. Y no era un lugar al azar,
que hubieran decidido para reunirse en Afec. Afec fue el lugar, lo vemos en el capítulo 4 de este mismo libro, del primer libro de Samuel. Este fue el lugar, no sé si recordáis, bueno, hace ya 90 años, ¿vale? 90 años han pasado. Este fue el lugar en el que se reunieron, en el que atacaron a Israel. Los israelitas trajeron el Arca de la Alianza pensando que esto les iba a dar más suerte en la batalla, pero el resultado fue desastroso. Los filisteos infligieron una derrota aplastante a los israelitas, y de hecho capturaron el Arca de la Alianza y la tuvieron un tiempo con ellos. Y esto ocurrió en Afec, así que este es el lugar donde ellos se reunieron allí todas las tropas, todos los contingentes de todas las ciudades. Aquí dice, por sus cientos y por sus miles y miles y miles, un gran ejército concebido y creado para destruir, para conseguir el valle de Jezreel, partir Israel en dos, ellos ganar más y los israelitas que fueran cada vez más débiles para poder destruirlos completamente. Entonces esto sería algo así como un golpe de gracia que les darían a los israelitas, desde luego al reino de Saúl. Entonces, cuando estaban allí reuniéndose, dice que en la retaguardia, como los últimos que llegaron, desde luego porque vivían muy al sur, llegaron David y sus hombres, sus 600 hombres, los valientes de David, los mercenarios que iban junto con David, mercenarios para los filisteos, ellos eran fieles a David. Y cuando vieron los otros filisteos, los otros líderes, los otros reyes filisteos, que allí llegaba Aquis, el rey de Gat, con un ejército de israelitas, para atacar a los israelitas, fueron donde Aquis y le dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué estás pretendiendo hacer, Aquis? ¿Tú te crees que vamos a permitir que dentro de nuestras mismas filas esté el enemigo? No era una tontería lo que estaban diciendo los otros líderes. En un sentido era algo relativamente normal que en un ejército hubiera mercenarios, incluso mercenarios del otro bando. Pero, ¿os acordáis de la batalla de Micmas en el capítulo 14? En el que Jonatán, reunieron un gran ejército de los filisteos, estaban atacando, habían arrinconado al rey, y fue Jonatán con su ejército de 1000 el que consiguió abrir brecha y tal. Una de las cosas que ocurren, lo vemos en el capítulo 12, versículo 21, que ocurrió en medio del caos de toda esta batalla, es que había israelitas como mercenarios dentro de las filas de los filisteos, y se rebelaron contra los filisteos, y empezaron a matar a los filisteos dentro del mismo ejército. Y esto fue una de las cosas que causaron la derrota de los filisteos en Micmas. Así que los filisteos estaban diciendo, de ninguna manera vamos a volver a meter al enemigo dentro de nuestro ejército. Esto es algo que no va a pasar a Aquis. Y Aquis le dijo, pero es que no estamos hablando de cualquier persona, es David, el siervo de Saúl. Es David, el mejor general, es David, el arma secreta, lo mejor que tiene Israel. Ahora lo tenemos nosotros, y no he hallado ninguna falta en él en todos estos días, o más bien todos estos años. Ya llevaba más de un año sirviéndole, y es ideal, es absolutamente fiel, podemos confiar en él, va a ser la llave hasta la victoria, vamos a conseguir destruir el reino de Israel por medio de tener a David con nosotros, por favor, confiad en mí. Y le dijeron los otros, de ninguna manera, eso no va a pasar. Y Aquis era rey en Gat, pero no era rey sobre todo de los filisteos, así que Aquis finalmente tuvo que agachar las orejas, y en medio de esta reunión de los reyes le obligaron a que echara a David y que se fuera. No que no lo tuviera a su servicio, pero que no entrara en batalla junto con ellos. Así que fue Aquis donde David, y sintiéndolo mucho y con todo el pesar de su corazón, empezó a decirle cosas bellísimas. Tú has sido recto, versículo 6, tu entrada y tu salida son agradables a mis ojos, no he hallado mal en todo el tiempo que tú has estado conmigo. Incluso dice, yo te veo como un ángel del Señor, eres ideal, pero lo siento, no puedes venir conmigo a la batalla. Y entonces David le dice, pero ¿yo qué he hecho mal? ¿Qué mal he hecho? Versículo 8, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey. De nuevo David hablando con esta ambigüedad, que podría ser, seguro que Aquis entendió como que David quería luchar contra los enemigos de Aquis, cuando estaba intentando decir que quería luchar, yo creo, o bien contra los enemigos de Saúl o contra los enemigos del Señor, contra los enemigos de Dios. Pero en cualquier caso, finalmente, pidiéndole perdón y honrándole el rey Aquis, le dijo a David, mañana te levantas bien prontito con tus hombres, vuelves a Siclag y eres libre
para no tener que luchar en esta batalla. Y David, supongo que poniendo cara larga y tal, arrastrando así un poco los pies, volvió, pero por dentro estaría en plan: de la que me he librado, madre mía. Dios le había hecho, y encima el rey Aquis pidiéndole perdón, había sido liberado de una situación terrible para David. Así que David volvía hasta el sur, hasta Siclag. Nos habla de que fueron 3 días de camino hasta el sur, hasta su ciudad, la ciudad donde él vivía. Y ya después de todo el camino para subir arriba hasta Afec, luego todo el camino para bajar abajo, ya estaban cansados los hombres de David. Pero cuando estaban llegando a Siclag, vieron por detrás de que ya estaba Siclag al otro lado de la colina, y empezaron a ver humo que subía. ¿Qué está pasando? Echaron a correr, y cuando estuvieron en la cima de la colina y vieron lo que había allí, se les cayó el alma a los pies completamente. Su ciudad había sido reducida a cenizas. Todo estaba quemado, todo estaba arrasado. No había nada de lo que había sido antes la ciudad donde ellos habían vivido. Fueron para allá corriendo, para ver si aún podían salvar a sus seres queridos, y vieron que no había nadie. Pero es que no había nadie ni había nada, había solo escombros y cenizas. Y empezaron a llorar amargamente. Supongo que cada uno pensando en qué es lo que le esperaba a sus familiares. ¡Ay, mi niña! ¿Puede ser que mi niña esté en una fosa común? ¿Que los hayan enterrado de aquí a 100 metros? ¿Puede ser que mi niña esté yendo rumbo a Egipto a ser vendida como esclava? ¿Para ser prostituta toda su vida? ¿Ese es el futuro que le espera a mi niña? ¿Puede ser que mi amada esposa haya sido violada hasta la muerte y dejada por ahí en algún campo? ¿Qué va a ser de los míos? ¡Qué horror de situación! Fijaos el horror de la situación, que probablemente tenemos aquí un grupo de 600 hombres de entre los más valientes, más aguerridos, más fieros de todo el mundo. Y dice que lloraron hasta que no les quedaron fuerzas. Con tal amargura, el luto, el dolor profundo por haberlo perdido todo, pero más aún por imaginar el futuro terrible que les espera a sus seres queridos. Tal era la amargura de todos estos hombres. David mismo había perdido a sus 2 esposas. Tal era la amargura de todos estos hombres, que nos dice en el versículo 6, que incluso estaban tramando el apedrear a David por su amargura. Esta es la primera vez en toda la Biblia, desde luego, que vemos que se duda del liderazgo de David. Pero no se duda de cualquier manera, es que David querían matarlo, sus propios hombres querían matar a David. ¿Por qué nos ha hecho subir para luchar contra los israelitas y dejar desprotegidas a nuestras familias? Yo que sé, miles de cosas que podrían estar pensando para poder, con la idea de tenemos que matar, tenemos que deshacernos de este David, porque fíjate lo que ha causado. David no estaba bien. David había perdido a sus familiares, David estaba perdiendo a sus hombres. Sus hombres incluso querían matarlo. La situación era de cenizas. La situación era, desde luego, en las mismas palabras de David, de estar pasando por el valle de sombra de muerte. Pero David, aunque estaba angustiado, dice que se fortaleció en el Señor su Dios. Es muy curioso. Recordáis que decíamos que el episodio del capítulo 29 en Afec es un tiempo antes del capítulo 28. ¿Sabéis qué significa esto? Que muy probablemente el momento en el que David se encontró con Siclag quemado y estaban hablando de apedrear a David, es el mismo día en el que Saúl vio el gran ejército de los filisteos que ya habían subido hasta Sunem y estaban acampados, y él estaba viendo también la situación desastrosa a la que se enfrentaba. Tenemos a los 2 ungidos, uno en el norte y otro en el sur, absolutamente angustiados. Aunque la respuesta que dan los 2 es diametralmente opuesta. Saúl fue a consultar al reino de los muertos. David se fortaleció en el Señor su Dios. ¿Qué significa que David se fortaleció en el Señor su Dios?
Este se fortaleció en el hebreo. Es un reflexivo. ¿Os acordáis de las clases de lengua? ¿Qué es lo que significa un reflexivo? Cuando yo digo, me visto, ¿quién es el que viste? Yo. ¿Y a quién visto? A mí, ¿no? Yo soy el que hace la acción, yo soy el que se aprovecha de la acción. Pues esto es lo que hace David. David se fortaleció a sí mismo. ¿Cómo que se fortaleció a sí mismo? ¿Qué significa esto? Lo que ocurría aquí con David. Fíjate que justo antes en este mismo versículo dice que David estaba muy angustiado. David no siguió sus sentimientos angustiados. Esto no es algo que David estaba sintiendo, el fortalecerse en el Señor. Esto es una decisión que David tomó. A pesar de que la situación es terrible, a pesar de que no me apetece acudir a Dios, a pesar de que mis hombres me quieren matar, no veo esperanza en el horizonte, mis mujeres han sido secuestradas, o qué sé yo qué ha sido de ellas, no importa lo que me esté enfrentando, da igual, yo voy a confiar en Dios. Sea cual sea la situación, específicamente en esta situación, en la que yo no sé cómo actuar, en la que yo no sé ni cómo pensar, ni cómo sentir, estoy perdido, estoy angustiado, solo veo negro, solo veo tinieblas. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación así? En este momento David paró y dijo, quieto, David, se ha acabado. Voy a confiar en Dios. Yo voy a refugiarme en él. De hecho, David acababa de pasar por una situación, hacía 3 días, en la que una situación terrible, que no había escapatoria posible. Supongo que David había estado orando a Dios, Señor, ayúdame de alguna manera para que yo no tenga que pasar por esta situación. Y David había vuelto a su casa indemne, absolutamente. Él temía por su vida, pues había vuelto sin despeinar. Como Sadrach, Mesach y Abednego en el libro de Daniel, ¿os acordáis? No olía ni a humo. David sabía lo que era, que Dios es fuerte. Así que David acudió a su Dios fuerte. Y al confiar en Dios, al tomar esta decisión de confiar en Dios, hizo una primera acción. Una primera acción que aún le separa más de Saúl, el otro ungido, que él tomó la acción de ir a la medium. David dijo, Abiatar, que venga. El sacerdote, el hijo de Ahimelech, ¿os acordáis? Con el efod, con esta pieza de los sacerdotes con la que ellos podían consultar a Dios, y le dijo, quiero consultar a Dios, quiero pedir consejo a Dios, quiero pedir dirección. Y David le preguntó al Señor, versículo 8, ¿perseguiré a esta banda? ¿Voy a perseguir al ejército que ha destruido a mis hombres? O sea, a mi ciudad, que ha secuestrado a mis familias. Y Dios le dijo, persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás a todos. De hecho, esta es la primera vez que se nos dice, o que no que se nos dice, pero que sí que ellos se enteran de que sus familiares están vivos. Y Dios les dice, perseguidlos, que los vais a alcanzar, los vais a derrotar, vais a liberar a vuestros familiares. Así que venga, perseguirlos. David y sus hombres en ese momento echaron a correr. El cansancio físico, el cansancio mental, el cansancio emocional, desde luego, de todo lo que había pasado. Pues en medio de esto, se pusieron a correr. Este es el mismo mapa, un poco más abajo. Aquí tenemos Siklag, y aquí tenemos Amalek, que es por donde vivían los amalecitas. David ya había hecho alguna incursión anteriormente. Así que bajaron hacia el sur, corriendo. No lo veréis probablemente, aquí hay una línea pequeñita azul. Ese es el torrente de Besor, del que habla. Y se cruza con el camino que tomaron probablemente a la altura de Beersheba. Entonces, allí nos dice que hubo algunos que dijeron, ya no puedo más. Iban con la lengua afuera, ya no podían más. Y se quedaron allí tirados en medio del campo, no pudieron siquiera atravesar el torrente de Besor. 200 se quedaron, 400 siguieron adelante. Iban corriendo con todas sus fuerzas para intentar rescatar a los suyos. Y entonces se encontraron con un cadáver en medio del campo. Y fue, pero ¿por qué hay un cadáver aquí? A ver si va a ser mi niño, a ver si va a ser mi cuñado. Y entonces fueron para allá corriendo y fueron donde el cadáver. David, que respira, aquí hay un hombre, no es de los nuestros, pero respira. Y fueron con David y les dieron de beber y le dieron de comer, unas pasas, unas tortas de higos, le trataron bien. Y
en cuanto pudo recobrar un poco el aliento, le preguntaron, y él dijo: yo soy un egipcio, soy siervo de una malecita que hemos subido a Filistea y a Judá en una incursión. Y David y sus hombres, sí, me suena eso, me estás contando de algo. Entonces le preguntaron: ¿sabes a dónde han ido? Pues sí, yo puedo llevaros a donde están. Pues llévanos ahora mismo. Entonces el hombre les dijo: mira, júrame ahora mismo que si os llevo, no me vas a matar tú, ni me vas a entregar a mi dueño para que me mate. Porque él me dejó por ahí tirado dándome por muerto, y si se entera que encima os he ayudado a vosotros, vamos, es que me va a cortar la cabeza directamente. No sabemos lo que dijo David, probablemente le dijo que sí, que se podía quedar con ellos y que él le protegería, porque el caso es que los lleva hasta el campamento donde estaban los amalecitas, y allí estaban, cuando llegaron allí, dice el versículo 16, dice que estaban desparramados sobre toda aquella tierra. Literalmente, la palabra que usan en el original es que estaban dejados en todo el campo. Es decir, no había ningún orden, no había ninguna disciplina, estaban allí, de hecho, estaban allí bailando y estaban allí bebiendo. Era como un macro botellón que habían montado allí, enorme, en un descampado, y estaban allí haciendo. Y entonces David con sus hombres llegaron allí y fue como: que ahora mismo, venga, al ataque, y se lanzaron todos al ataque, y empezaron, dice que se tiraron, derrotando, matando a amalecitas, desde esa misma noche, cuando llegaron, hasta el día siguiente por la tarde, casi 24 horas, matando a los amalecitas, y fue una derrota aplastante contra los amalecitas. Fijaos qué derrota tan aplastante contra los amalecitas, que no volvemos a saber nada más de los amalecitas. No vuelven siquiera a ser mencionados los amalecitas hasta 200 años después. Esta derrota que les infligieron fue terrible contra los amalecitas. Desde luego estaban cansados los hombres de David, después de todo este agónico esfuerzo, pero derrotaron a sus enemigos. Allí estaban sanos y salvos cada uno de sus seres queridos, sus esposas, sus hijos, todos estaban bien, todos estaban con ellos. Incluso recuperaron un botín tremendo, enorme, todas sus cosas, desde luego, pero muchísimas más cosas. Especialmente nos habla de mucho ganado que recibieron, que era de los amalecitas, y que lo tomaron. Y fijaos el cambio, el paso tan terrible, tan tremendo que ha dado aquí, que los mismos hombres que antes estaban hablando de apedrear a David, ahora dicen: este es el botín de David. Y esta expresión de el botín de David es una expresión que se usaba para los reyes. Esta es la primera vez que, aunque sea de una manera indirecta, sus hombres le estaban diciendo a David: ¡viva el rey! Tan contentos estaban, desde luego reventados, cansados, pero contentos. Y cuando volvieron hacia arriba otra vez al torrente de Besor, a Berseba, y llegaron arriba y allí se encontraron a los 200, ya habrían descansado allí, yo creo que estaban allí sentados al lado del río, así metiendo los piececitos en el agua fresca, y entonces llegaron los otros cansadísimos, y David se adelantó y les dio un abrazo: hemos vencido, hemos rescatado a vuestros seres queridos, aquí están, mi mujer y mi niño, tan contentos todos. Y llegaron los otros que habían estado en la lucha, no solamente habían seguido corriendo, sino que llevaban un día entero matando a amalecitas, estaban reventados. Fueron donde David y le dijeron: oye, estos no se van a llevar un duro, Estos se han quedado aquí, echando la siesta, mientras nosotros estábamos ahí luchando, arriesgando nuestras vidas, y estamos reventados. Ellos aquí con los piececitos en el agua y que les muerden los pececitos. Estos no se llevan un duro, Y David dijo: no, así no debe ser. No debéis hacer así, hermanos míos, dice el versículo 23. Con lo que os ha dado el Señor. Conforme, versículo 24, a la parte del que desciende a la batalla, así será la parte del que se queda con el bagaje. Ellos recibirán lo mismo. Y desde este momento, en el futuro, se quedó como un estatuto para Israel esta ley. El que está en el frente recibe lo mismo que el que está en la retaguardia. ¿Por qué? ¿Por qué David tomó esta decisión? ¿Cuál era la importancia? Yo creo que David quería transmitir una lección a sus hombres y a todo Israel al imponerlo como un estatuto perpetuo.
Al menos 3 cosas se me ocurren que David quería enseñar a sus hombres y al pueblo de Israel. Número 1, y esto es algo que recalca bastante en este texto, y David de hecho lo recalca en el versículo 23, dice: no debéis hacer así con lo que os ha dado el Señor. La idea que David quería transmitir es: vosotros no habéis conseguido la victoria le pertenece al Señor. Por lo tanto, la victoria no es, el botín no es un pago por vuestra victoria. El botín le pertenece a Dios, que es el que ha dado la victoria, y Él os lo da a vosotros como un regalo de Dios con lo que tenéis que ser generosos, y no quedaros para vosotros como si yo lo he ganado. No, lo ha ganado el Señor. Tú no. Número 1, la victoria le pertenece al Señor. Número 2, hay dos grandes beneficios que tiene la victoria, la guerra. ¿Cuáles son estos 2 grandes beneficios? Número 1, la derrota de los enemigos. Porque mis enemigos, recordáis que la concepción que David quería darle a sus hombres, a sus soldados, es que estáis luchando la batalla del Señor al estar luchando en la guerra, al estar luchando a las órdenes del Señor. Vosotros sois instrumentos del Señor. Por lo tanto, estáis derrotando a los enemigos del Señor, a los que están yendo en contra de la voluntad del Señor. Es el concepto de guerra santa que tenían los judíos. Ellos entraban en guerra para derrotar a los enemigos, no suyos, del Señor. Número 1, primer beneficio, derrotar a los enemigos. Sus enemigos, pero sobre todo enemigos del Señor. Pero número 2 también, y esto es un beneficio tremendo, y ellos lo acaban de experimentar, y es que sus familias, que sus seres queridos estén a salvo. Si yo derroto a los amalecitas no vienen y me secuestran a mi mujer. Así que estoy ganando en tranquilidad, estoy ganando en el beneficio personal de mis seres queridos. Ahora, el ganar dinero nunca debe ser un motivo para entrar en guerra. Un israelita nunca debe luchar para un lucro personal. ¿Entendéis? Y este es el concepto que David quería transmitir a sus hombres. No luchéis por dinero. Y como no debéis luchar por dinero, no es el botín solamente de los que están luchando. Y número 3, un concepto que podríamos llamar como una equidad corporativa. Es decir, una guerra no se gana solo con soldados en el frente. Un soldado en el frente que come. Un soldado en el frente, ¿qué pasa con él cuando se enferma? ¿Qué pasa con él cuando le hieren? ¿Cómo consigue un arma un soldado en el frente? Hace falta mucho más cosas que soldados en el frente para poder ganar una guerra. Es un poco el concepto que un poco recupera Pablo cuando está hablando, por ejemplo, en 1 Corintios 12, de que cada uno tenemos dones diferentes, pero todos formamos parte de un mismo cuerpo. Todos somos necesarios. Todos somos importantes. Por lo tanto, todos los israelitas deben participar del botín. ¿Entendéis? Estas son algunas verdades que David quería transmitir con esto. Así que esta norma que David pone se queda como una ley para siempre en Israel. El David que había ido corriendo a la desesperada. El David que había encontrado sus propias cenizas en una Siclag quemada hasta los cimientos. Ahora volvía con un gran botín. Los hombres que querían apedrearlo ahora le aclamaban como su rey. Sus familias que habían sido perdidas, temían por su vida, ahora volvían con ellos, con una sonrisa en el rostro. ¿Y David qué hizo con ese botín? Pues David lo repartió. Nos habla de diferentes ciudades. Algunas de las ciudades que tenemos aquí en esta lista a partir del versículo 27 no sabemos dónde están, no sabemos cuáles son, pero básicamente el resumen al final del versículo 31 dice: a todos los lugares por donde David y sus hombres habían andado, básicamente a toda la parte de Judá, David empezó a enviar regalos a todos los líderes y a todas las ciudades de Judá. ¿Qué estaba haciendo David? David estaba pavimentando el camino que le llevaría al trono. David estaba creando redes de influencia, estaba favoreciendo las amistades que tenía con los diferentes líderes y ancianos de todas las ciudades, porque David sabía que la guerra de los ungidos estaba a punto de terminar y que esto, pues David tenía que dar un paso adelante, David tenía que
crearse estas redes de influencia para poder llegar a ser el rey. Y en definitiva, este David, que estaba en cenizas en Siclag, volvía de los amalecitas como el ave fénix que renació de sus cenizas y volvía con el reino en la mano. ¿De qué manera podemos aprovechar o aplicar en nuestras vidas estas historias o esta historia que hemos estado viendo hoy? Podríamos hablar, por ejemplo, de la grandeza de David. Qué personaje tan increíble, ¿verdad? Tan impresionante el rey David. Qué victorias, qué mentalidad militar. Pero, ¿saben? La grandeza de David no estaba en sus conquistas, no estaba en su fuerza, en su estrategia. La grandeza de David estaba en su corazón. La grandeza de David estaba en el hecho de que, por ejemplo, en Siclag, cuando sus hombres estaban pensando de apedrearle, David no los puso en el paredón y dijo: a ver, los traidores, a matarlos. Porque David sabía perfectamente que ellos estaban atravesando por un tiempo muy difícil en el que no sabían cuál era el futuro de sus seres queridos, en el que lo habían perdido todo, y lo que hablaba era su desesperación, su angustia y su amargura. Este corazón de David que vemos, por ejemplo, en el hecho de que tomara a un enemigo, ese egipcio que estaba en el suelo, medio muerto, y lo bendijera y lo tratara también hasta el punto de incorporarlo a sus mismas filas y meterlo a su propio ejército, que lo trató con tanta generosidad. Este corazón de David que vemos en el hecho de que cuando él volvía a los que se habían quedado atrás, él no fue como los otros que le dijeron: pues vosotros habéis quedado echando la siesta, ahora no os voy a dar nada, sino que David actuó generosamente sabiendo que todo le pertenecía al Señor y que por lo tanto debían ser generosos con todo lo que Dios le había dado. Y todo esto no lo hizo David en un momento en el que las cosas le iban bien, Todo esto lo hizo David en un tiempo en el que, como dice el versículo 6, David estaba muy angustiado. David estaba pasando un tiempo muy difícil. Y no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa mucho que cuando lo estoy pasando mal, en lo único que yo me quiero enfocar es en lo mal que lo estoy pasando. Qué mal, qué difícil esta situación, qué dolor, y mira lo que me ha dicho y mira lo que ha pasado, y mira que me duele esto, y mira que no puedo llegar a fin de mes, y mira que esto y lo otro, y entonces, pero ¿con qué narices te va a venir nadie a decirte a ti que lo está pasando mal, que necesita tu ayuda? Pero si soy yo el que necesita ayuda, ¿cómo voy yo a ayudar a nadie? ¿Cómo voy yo a ayudar a nadie si soy yo el que necesita? Si mira lo mal que lo estoy pasando, y mira lo que me dicen, y mira lo que me hacen, ¿cómo voy yo a ponerme a ayudar a nadie? Pues eso es exactamente lo que hizo David. David dejó de lado su propia angustia y empezó a ayudar a los otros. Comprendió con empatía, con liderazgo, empezó a ayudar a las otras personas que había a su alrededor, en lugar de enfocarse en su rabia, en su dolor, en su desesperación personal. Él se puso a ayudar a otros. Esto es exactamente lo que significa confiar en Dios. Esto es lo que hizo David al fortalecerse a sí mismo en el Señor. ¿Sabes por qué? Si yo estoy tan enfocado en mis propios problemas, que estoy absolutamente absorto en lo mío, ¿cómo voy yo a ir a ayudar a nadie? No puedo solucionar mis propios problemas. ¿Cómo voy a hacer nada por nadie más? ¿Pero qué es lo que dijo David? ¿Cuál es la dinámica del pensamiento de David? Mira, Dios, estoy en una situación que no entiendo. Estoy en una situación terrible. Temo por mis mujeres, temo por mis hombres, temo por mi propia vida. Te lo dejo a ti, Señor. Tú eres fuerte. Tú eres el dueño de mi destino. Tú eres el que sabes y yo no. Te lo dejo a ti. Y en este momento, David tuvo las manos libres para poder ayudar a otros, para poder ser misericordioso, para poder levantar al egipcio, para poder tener gracia con los que habían quedado rezagados. El confiar en Dios significa que nosotros le dejamos nuestros problemas a Dios para poder enfocarnos en otros. Eso es lo que significa confiar en Dios. El saber que Él tiene el control de nuestros problemas, así que somos libres para obedecerle, para servir a otros. Eso es lo que a nosotros nos toca. David se fortaleció en el Señor. Y esto es una decisión que él tomó.
Fíjate en el orden de los factores, que en este caso sí altera el producto. Cuando David estaba en plena angustia, incluso hablaban de apedrearle, ha perdido sus mujeres, todo es terrible, todo es desastroso, no hay luz al final del túnel. En este momento David dice, yo me fortalezco en el Señor, y yo voy a confiar en Dios pase lo que pase. Él toma esta decisión. En el instante después, o en la secuencia después, él sabe por medio del sacerdote, Abiatar, perdón, él sabe que Dios le dice, ve tras ellos porque los vas a rescatar. Vas a destruir a los amalecitas, vas a rescatar a tus familias. Pero esto no es al revés. Es decir, Dios no le dice que va a tener victoria, que las cosas van a ir bien, al final van a rescatar a los suyos y va a poder volver, y va a volver como rey prácticamente. Así que David debe descansar y confiar en Dios. No. David dice, yo confío en Dios, yo confío en ti. Ahora, en lo peor, en lo más negro de mi pesadilla. Y Dios le dice, ahí te va la bendición. Ahí te va la respuesta. Muchas veces, lo único que podemos hacer es decirle, Señor, confío en ti, haz tú lo que tú quieras. No podemos esperar a que las cosas estén bien, a que la situación se arregle, para empezar a confiar en Dios. Es exactamente lo opuesto. Primero confía en el Dios, cuando no ves la luz al final del túnel, y entonces verás la luz al final del túnel. Así es como funciona. Y simplemente para terminar, me gustaría hablar un poco de la fe de David. La fe de David, que por una parte era una fe que confiaba en medio de lo más difícil, confió en Dios. Pero también en el momento en el que Dios le dijo, sí, yo te voy a dar la victoria, ve a por ellos. En ese mismo instante, David estaba reventado, sus hombres también, corrieron a por ello. La fe de David es una fe activa. La fe de David es una fe que si Dios le dice esto, va y lo hace, en ese mismo momento. Uno de los grandes padres de las misiones actuales, en una de sus predicaciones, se llamaba, ¿espera grandes cosas de Dios? Emprende grandes cosas para Dios. Esa debe ser la actitud. No debemos... A veces pensamos que tener fe en Dios significa estar sin hacer nada esperando a que Dios haga. Y a veces es el tiempo de hacer eso, lo hemos visto en el caso de David. Pero a veces es el tiempo en el que Dios nos dice, esto no puede seguir así. Tú no puedes seguir haciendo esto. Tú no puedes seguir desobedeciéndome de esta manera. Y entonces nosotros tenemos que cambiar, tenemos que buscar obedecer a Dios, tenemos que buscar hablar de Él a otros, tenemos que tener una fe viva, una fe activa, una fe que se lanza a obedecer a Dios y que le deja a Él las consecuencias. Y por otra parte, la fe de David creo que es la fuente de la que emana toda una serie de virtudes tremendas que estamos viendo de David, como su integridad, como su liderazgo, como su empatía, su misericordia hacia otros. Todo esto viene de una fe que tuvo David, una fe preciosa, una fe que sencillamente decía, Dios, yo no sé, pero tú sí. Yo no puedo, pero tú sí. Como digo, en esta situación de angustia, de los dos ungidos, uno buscó ayuda en los muertos, otro buscó ayuda en el Dios vivo. Al día siguiente, uno de los dos ungidos no tendría la cabeza sobre sus hombros. Y el otro estaba prácticamente coronado como rey sobre, al menos, Judá. Todo esto no vino de ganar batallas. Todo esto vino de qué hizo, en quién confió en su situación de angustia. Nosotros vamos a pasar por situaciones de angustia. Ahora, ¿vamos a dejarnos llevar por nuestros sentimientos o vamos a parar y vamos a decir, no, yo voy a acudir a los pies de la cruz, a los pies del Señor que ha muerto por mí, a los pies del Señor de los vivos y de los muertos que ha resucitado para que yo un día pueda estar con Él? ¿En quién voy a confiar en el momento de mi desesperación? Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por tu misericordia hacia nosotros. Gracias por esta preciosa historia de tu siervo David. Gracias por su gran ejemplo. Gracias por su fe sincera, sencilla, Señor. Por su fe activa, por su fe que pues refleja en quién confía, Señor. Y te quiero rogar que tú nos ayudes a aprender de esto, que tú nos ayudes a caer ante los pies de tu Hijo Jesucristo, a seguir las pisadas del Hijo de David,
que tú nos ayudes a depender cada día más de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y te ruego por cada una de las personas que están aquí y nunca han confiado en Cristo como su Salvador, que tú, por medio de tu Santo Espíritu, cambies sus corazones, derribes sus fortalezas y clamen a tu Hijo: Señor, sálvame. Ayúdanos a ser como David más en este sentido. Ayúdanos a confiar en ti en medio del horror, en medio de las situaciones que no entendemos, en medio de la desesperación, aunque nos enfrentemos a la misma muerte. Ayúdanos a confiar en Cristo, porque Él es la respuesta. Él es la respuesta a todas las preguntas. Te lo pido en su precioso nombre. Amén. Que Dios os bendiga.